Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y, asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que él había de resucitar de entre los muertos. Aleluya, 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 el Señor resucitó, el Señor resucitó. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó. Bien, queridos hermanos, nos sentamos un momento, estamos contentos, estamos felices, porque el Señor ha estado en grande con nosotros y estamos alegres. Estamos en Pascua de Resurrección, dándole gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta este momento. El miércoles de ceniza impartimos un camino, ¿verdad? ¿Sí? Impartimos un camino hacia la Pascua. Pues como peregrino de esperanza hemos llegado a través de ayuno, de oración, de sacrificio, de penitencia. Desde el jueves pasado hasta hoy hemos vivido el tríodo pascual, ¿verdad? Pasión, muerte y resurrección. Y hoy es motivo de alegría porque hemos resucitado con el Señor. ¿Amén? Amén. Qué interesante pues lo que hoy nosotros estamos viviendo, recordando el acontecimiento más importante que fue dado para el plan de salvación de los hombres que Dios tenía para con nosotros. Pues la primera lectura que nos habla precisamente el apóstol Pedro nos recuerda, toma la palabra y nos dice que les dice a aquellos pues que habrían abrazado la fe,
y recordando también lo sucedido en el país de los judíos. Dice que cuando Juan predicaba el evangelio, aunque las cosas empezó en Galilea, él, refiriéndose a Jesús de Nazaret, aquel el ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, dice que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Amén. Amén. Porque Dios estaba con él. Dice Pedro que ellos eran testigos, en Judea y en Jerusalén. Dice que los mataron, lo colgaron en el madero, es decir, lo que hemos visto. Pero lo más importante es que Pedro les recuerda, pues, a los apóstoles que el Señor le encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo había nombrado juez de vivos y muertos. Dice que el testimonio de los profetas es unánime, que lo que crean en Él, o sea, en Él resucitado, por su nombre, el perdón de los pecados tendrán. Amén. Amén. Y el Salmo que nos dice que este es el día en que el Señor ha actuado. Por eso, demos gracias al Señor. Grande es nuestro gozo. Aleluya, aleluya. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Pues ya en la segunda lectura, pues el apóstol Pablo nos dice: ya que habéis resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. Amén. Amén. Recuerden que cuando vivíamos en el pecado, buscábamos los bienes de la carne, los beneficios de la carne, libertinajes. Buscábamos las cosas que a Dios no le agradan. Amén. Amén. Pero ya, si hemos resucitado con Cristo, tenemos que aspirar a los bienes de arriba. Amén. ¿Y cómo vamos a aspirar a los bienes de arriba? Haciendo las cosas que a Dios le agrada. Amén. Amén. Tratando de llegar a la santidad, como nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 14, nos dice: pues ya que han abrazado la fe, pues que no se recuerden de su vida pasada. Amén. Amén. ¿Sí? Sean santos, dice la palabra, como el que lo llamó es santo. Amén. Amén. Pues nos dice el Evangelio que desde muy temprano María Magdalena fue de madrugada al sepulcro el primer día, están durmiendo, el primer día de la semana. María Magdalena fue al sepulcro el primer día de la semana, o sea, el domingo, el día del Señor, como nos dice el Apocalipsis. El domingo es el día del Señor, porque ese día fue que el Señor Jesucristo venció a la muerte con la resurrección. Amén. Amén. Por eso, cuando María Magdalena va al sepulcro, se lleva una sorpresa. Cuando va y entra, pues no encuentra al maestro ahí. Y se va corriendo a donde estaba Juan, donde estaba Pedro,
y sus discípulos. Y el discípulo que Jesús más amaba. ¿Cómo se llamaba ese discípulo al que Jesús más amaba? No, el discípulo Juan. Sí, el discípulo al que el Señor le entregó a María al pie de la cruz. Juan 19:25, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tiene a tu madre. Y desde ese momento dice la palabra que el discípulo se la llevó a su casa. Por eso es que nosotros, como discípulos del Señor, tenemos a María en nuestra casa. Amén. Nos llevamos a la Madre de Dios porque fue Él que nos la entregó. Ese discípulo a quien el Señor pues más amaba, nos representaba en ese momento a nosotros, a los que estábamos lejos. Amén. Por eso dice la palabra que cuando María Magdalena va donde Pedro y Juan a decirle, le dice, se han llevado al Señor, no está ahí. Dice que inmediatamente pues salieron corriendo para el sepulcro. ¿Sí? Pero el discípulo al que el Señor amaba, o sea Juan, pues ese discípulo corría más que Pedro. Corría más que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Pero no entró. Sino que el que entró fue Pedro. La primacía de Pedro. Es decir, este discípulo pues sabe que Pedro es quien tiene que tomar la primicia en las cosas de la iglesia. Amén. Por eso él no se adelanta. Por eso ustedes ven que los obispos no se le adelantan al Papa. Los sacerdotes no se le adelantan a los obispos, ¿verdad? Los diáconos no se le adelantan a los sacerdotes. Y nosotros, los fieles, sus ministros, no nos le adelantamos, ¿verdad?, al diácono, a los sacerdotes, sino que hay una primacía, ¿verdad? Como nos dice la palabra de Dios, en Lucas 22:31, nos dice, mira Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandear a la iglesia, pero tú, cuando te haya arrepentido o cuando haya vuelto, dice la palabra, pues confirma a tus hermanos. Esa es la tarea de Pedro. Por eso Pedro fue el primero que entra al sepulcro, ¿sí? Entra al sepulcro y observa que el Señor ya no estaba ahí. Pues dice la Escritura que todavía en ese momento ellos no habían entendido que el Señor les había dicho que Él tenía que padecer, que tenías que sufrir, pero que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Amén. Amén. Ahora bien, ¿qué significa hemos resucitado con Cristo? Significa que hemos dejado nuestra vida pecaminosa. Significa que hemos tenido la valentía de soltar las cosas que a Dios no le agradan y que estamos decididos a servirle, a seguirle, a escucharles, a observar sus mandamientos. Eso significa hemos resucitado con Cristo. Amén. Ojalá que en este domingo, día de resurrección, el Señor pueda hacer que muchos hijos de Dios puedan resucitar escuchando, atencionando y dejándose llevar de lo que el buen Maestro nos dice a través de su palabra. Que así sea. Creo en un solo Dios.